Imagina esto. Una persona entra a una reunión de trabajo. Tiene una idea. Cree que es buena. Lleva días pensando en ella. Pero cuando llega el momento de hablar, algo ocurre. No es que olvide las palabras. No es que le falte información. Es otra cosa. Una contracción en el pecho. Una voz interna que dice: ¿y si todos piensan que es una estupidez? Y guarda silencio. La idea nunca llega a existir para nadie más. Esto no es timidez. No es falta de confianza. Es un mecanismo de control que lleva operando en el cerebro humano desde mucho antes de que existieran las reuniones de trabajo, los trajes o los teléfonos móviles. Se llama vergüenza. Y hoy vamos a diseccionarla. Durante la mayor parte de la historia evolutiva humana, el peligro era físico. Un depredador, una caída, un rival con un arma. El miedo cumplía una función clara: activar el cuerpo para huir o pelear. Pero los humanos somos una especie radicalmente social. Nuestra supervivencia no dependía solo de evitar al tigre, dependía de no ser expulsados del grupo. Porque un humano solo, hace 50.000 años, era un humano muerto. El cerebro aprendió algo crucial: el rechazo social es tan peligroso como el peligro físico, y lo trató como tal. Los estudios de neuroimagen, incluyendo investigaciones publicadas por Naomi Eisenberger en la Universidad de California, han mostrado algo que resulta incómodo de aceptar. Las mismas regiones cerebrales que procesan el dolor físico, la corteza cingulada anterior dorsal, se activan cuando experimentamos exclusión social. El cerebro no distingue con claridad entre que te rompan un hueso y que te dejen fuera de un grupo. Ambas cosas duelen. Ambas generan una respuesta de alarma, y la vergüenza es exactamente eso, la señal de alarma que avisa de que el grupo podría rechazarte. Pero aquí es donde la historia se complica, porque ese mecanismo, que tuvo sentido durante milenios, sigue funcionando hoy con exactamente la misma intensidad, solo que el contexto ha cambiado por completo. Ya no vivimos en grupos de 100 personas donde ser rechazado significaba morir. Vivimos en ciudades de millones. Tenemos acceso a recursos sin depender de un clan. Y sin embargo, el cerebro sigue respondiendo a la amenaza de la humillación como si fuera una cuestión de vida o muerte. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de sentirse mal en una reunión. La vergüenza, cuando opera con suficiente intensidad, puede paralizar decisiones, distorsionar identidades enteras y, en casos extremos, llevar a personas a destruir relaciones, carreras o incluso sus propias vidas antes de admitir algo que los haga parecer deficientes ante los demás. No estamos hablando de un sentimiento incómodo, estamos hablando de un sistema de control interno que en muchos contextos modernos funciona completamente desconectado de cualquier amenaza real. Para entender cómo funciona la vergüenza como mecanismo de control, hay que distinguirla de algo con lo que se confunde constantemente: la culpa. La diferencia no es semántica, es neurológica y conductual. La culpa dice: hice algo malo. La vergüenza dice: soy algo malo. La culpa está orientada al acto, la vergüenza está orientada al ser. Y esa distinción lo cambia todo. Cuando alguien siente culpa, tiende a querer reparar lo que hizo, pedir disculpas, corregir el error. La culpa, dentro de ciertos límites, puede ser funcional, pero la vergüenza no genera ese impulso reparador de la misma manera. Genera algo diferente: el impulso de ocultarse, de desaparecer, de no ser visto. La psicóloga June Price Tangney, que lleva décadas investigando estas emociones, encontró en sus estudios que las personas con alta propensión a la vergüenza no solo no tienden a reparar sus errores, sino que con frecuencia reaccionan a la vergüenza con hostilidad hacia los demás. Porque la vergüenza es una amenaza al yo completo, y una de las respuestas defensivas del cerebro ante esa amenaza es atacar hacia afuera. Redirigir la atención. Culpar a otro. Esto tiene implicaciones enormes en cómo entendemos ciertos comportamientos que, desde fuera, parecen inexplicables. Hay un experimento que ilustra esto de una manera que resulta difícil de olvidar. En la década de los 90, los investigadores Roy Baumeister y Mark Leary desarrollaron lo que llamaron la hipótesis de la necesidad de pertenencia. La idea central era que los seres humanos tienen una necesidad fundamental, no opcional, sino fundamental, de ser aceptados por otros. Y cuando esa necesidad se ve amenazada, el impacto cognitivo y emocional es medible y consistente.
En estudios posteriores, el equipo de Kipling-Williams de la Universidad de Purdue utilizó un paradigma experimental llamado Cyberball. Era simple hasta parecer trivial: 3 personas jugando a pasarse una pelota virtual en una pantalla. Pero en algún momento del juego, los otros 2 participantes, que en realidad eran parte del experimento, dejaban de pasarle la pelota al sujeto real. Lo excluían, sin explicación, sin confrontación, solo dejaban de incluirlo. Los resultados eran consistentes y perturbadores. Los participantes excluidos reportaban dolor emocional significativo. Su rendimiento cognitivo se deterioraba, y muchos mostraban comportamientos compensatorios que buscaban recuperar la sensación de pertenencia, incluso con personas completamente distintas a las que los habían excluido. El cerebro no buscaba justicia, buscaba pertenecer a cualquier grupo, lo antes posible. Eso nos dice algo fundamental sobre cómo funciona la vergüenza como mecanismo de control social. Ahora llevemos esto al mundo real, porque la vergüenza no opera solo en laboratorios. Opera en cada decisión que tomas sin darte cuenta de que la estás tomando. Piensa en la ropa que llevas, no solo en función del clima o la comodidad, sino en función de lo que comunica sobre ti a los demás. Piensa en las opiniones que guardas silencio, no porque no las tengas, sino porque calculas, en fracciones de segundo, qué podría pensar el grupo si las expresas. Piensa en los logros que minimizas cuando hablas de ellos, o en los fracasos que nunca mencionas. Piensa en las enfermedades que no se diagnostican porque la persona no quiere que nadie sepa que fue al médico. En las relaciones que no terminan porque hacerlo implicaría admitir que se eligió mal. En los negocios que no se abandonan aunque sean un desastre, porque cerrarlos significaría reconocer públicamente el error. La vergüenza no necesita que nadie te humille activamente, solo necesita que anticipes la posibilidad de ser juzgado. Y esa anticipación, ese cálculo constante de cómo te perciben los demás, es suficiente para alterar tu comportamiento de maneras que tú mismo no siempre reconoces. Existe un concepto en psicología social que se llama audiencia imaginaria. Fue descrito inicialmente por David Elkin en el contexto del desarrollo adolescente, pero investigaciones posteriores han mostrado que este mecanismo no desaparece con la adolescencia, simplemente se vuelve menos consciente. La audiencia imaginaria es exactamente lo que suena: la sensación de que hay un público observándote, juzgándote, evaluando cada uno de tus movimientos, incluso cuando estás completamente solo. Es lo que hace que alguien ensaye mentalmente lo que va a decir antes de hacer una llamada telefónica. Lo que hace que una persona se sienta observada en un supermercado vacío. Lo que hace que alguien tarde 20 minutos en escribir un mensaje de texto porque necesita que suene exactamente bien. Esta audiencia imaginaria es la vergüenza anticipatoria en su forma más cotidiana. No requiere humillación real, requiere únicamente la posibilidad de ella. Y el cerebro, que no distingue con claridad entre amenaza real y amenaza imaginada cuando se trata de rechazo social, responde de la misma manera, con vigilancia, con autocensura, con ajuste de comportamiento. En muchos sentidos, la vergüenza anticipatoria es más poderosa que la vergüenza real, porque no tiene límites, puede proyectarse hacia cualquier situación futura, puede colonizar decisiones que todavía no has tomado. Hay algo que los investigadores del comportamiento han documentado repetidamente y que resulta especialmente perturbador. La vergüenza no solo controla el comportamiento individual, es también una herramienta de control social extraordinariamente efectiva. Las instituciones lo saben, los grupos lo saben, y con frecuencia lo utilizan. La humillación pública ha sido usada a lo largo de la historia como mecanismo de disciplina y control, no solo en culturas antiguas. En contextos modernos, la amenaza de la vergüenza pública, el qué dirán, el ser señalado, el ser ridiculizado, regula el comportamiento de manera mucho más eficiente que muchas normas formales. Cuando una persona siente que su identidad completa está en juego, no solo una acción concreta, sino quién es, su capacidad de razonamiento crítico se reduce, su disposición a cuestionar se reduce, su tendencia a conformarse aumenta. Esto tiene implicaciones directas en cómo funcionan los grupos, las organizaciones, las familias y las comunidades. Un grupo que utiliza la vergüenza como mecanismo de cohesión no necesita reglas explícitas para muchas cosas.
La amenaza implícita de exclusión y humillación es suficiente para mantener la conformidad, y lo más inquietante es que las personas sometidas a este tipo de control con frecuencia no lo identifican como tal, lo perciben como su propia decisión. Entonces, ¿qué se puede hacer con todo esto? Esta pregunta merece una respuesta honesta, no una lista de consejos de autoayuda, porque el objetivo de este episodio no es darte herramientas para sentirte mejor, es ayudarte a ver el mecanismo. Y ver el mecanismo ya cambia algo. Lo primero que la investigación sugiere es que la vergüenza pierde parte de su poder cuando se nombra con precisión, no cuando se suprime, no cuando se racionaliza, cuando se identifica con claridad. Esto que siento ahora es vergüenza anticipatoria. Mi cerebro está calculando una amenaza social que puede ser real o puede ser completamente imaginada. Ese momento de reconocimiento, que los psicólogos llaman distancia psicológica o defusión cognitiva, no elimina la emoción, pero crea un espacio entre la emoción y la respuesta automática. Un espacio donde puede ocurrir una elección. Lo segundo que la evidencia indica es que la vergüenza crónica, la que no está vinculada a actos específicos, sino a una sensación permanente de ser fundamentalmente deficiente, requiere algo más que reconocimiento. Requiere exposición gradual a contextos donde la vulnerabilidad no sea castigada. La investigadora Brené Brown, en sus estudios sobre vulnerabilidad y vergüenza, identificó que las personas con mayor resiliencia emocional no son las que sienten menos vergüenza, son las que tienen mayor capacidad de hablar sobre ella con alguien de confianza, no para ser validadas, sino para interrumpir el aislamiento que la vergüenza impone. Volvamos al principio. A esa persona en la reunión que tenía una idea y guardó silencio. No lo hizo por cobardía, no lo hizo por falta de inteligencia, lo hizo porque un sistema de alarma diseñado para proteger a los humanos del rechazo grupal se activó, calculó el riesgo y emitió una señal: no te expongas. Y esa señal fue obedecida, sin debate, sin conciencia plena de lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que hace que la vergüenza sea uno de los mecanismos de control más poderosos que existen. No necesita un agente externo, no necesita una amenaza visible, no necesita que nadie haga nada. Opera desde dentro, con la voz de uno mismo, usando el lenguaje de la propia identidad. Y su eficacia reside precisamente en que la mayoría de las veces no la reconocemos como un mecanismo, la reconocemos como nosotros mismos, como nuestra naturaleza, como simplemente cómo somos. Pero no es como somos, es cómo aprendimos a protegernos, y esa diferencia, aunque pequeña en apariencia, lo cambia todo, porque lo que se aprendió puede, al menos en parte, examinarse, no para eliminarlo, sino para decidir con más conciencia cuándo obedecerlo y cuándo no. Eso es lo que significa entender el mecanismo, no libertad absoluta, sino un poco más de margen, y en muchos casos, ese margen es suficiente.